Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de teoría electrostática. Estábamos viendo el tema de condiciones de frontera. La idea general es ver qué le pasa al campo eléctrico cuando atraviesa de un medio 1 a un medio 2 y ser capaz de calcular el campo no en el medio 1 en relación con el campo en el medio 2. Para hacer esto habíamos dicho que el elemento que necesitamos, los elementos que necesitamos es conocer la divergencia del campo y conocer el rotacional del campo, es decir, conocer esta B y esta C. Si sabemos esa información, entonces podemos establecer que le va a pasar al campo eléctrico o en general a cualquier campo. Lo estamos haciendo en términos generales, a cualquier campo F cuando pasa de un medio 1 a un medio 2. Habíamos encontrado utilizando la relación para la divergencia que la divergencia nos iba a arrojar que las componentes normales entre los dos medios, el medio 1 y el medio 2, se comportaban como este límite, donde h es la distancia de separación entre los dos medios. Es una superficie que limita los dos medios. En la figura teníamos esta h, tenemos esta superficie. Si esta h la hacemos pequeña, entonces nos queda la línea roja que cuando h tiende a 0, básicamente estamos sobre la superficie. Y entonces ya habíamos encontrado qué le pasa a la componente normal. Nos hace falta entonces la componente F2 tangencial, la componente que viene en la dirección tangencial. Para encontrar esta, lo que vamos a utilizar pues es la relación del rotacional. Tenemos que el rotacional del campo es igual a cierto vector c que va a depender de las posiciones. Entonces vamos a utilizar esta relación que no la habíamos usado y con ella nos va a arrojar cómo se comporta el campo. Y con eso entonces ya podríamos calcular qué le pasa al campo. ¿Por qué? Porque ya calculamos la componente normal y en este instante vamos a calcular la componente tangencial o paralela, y con estas dos entonces podemos construir el comportamiento del vector F2. ¿Okay? Para hacerlo entonces lo que vamos a considerar es que de este lado vamos a integrar, tenemos nuestra expresión y tenemos el rotacional de F y esto debe ser igual a C por el vector R, y ahora vamos a integrar a ambos lados sobre un diferencial de área. ¿Qué área? Bueno, vamos a poner, de hecho podemos poner la misma figura. Bueno, vamos a poner otra figura para hacer el sistema. Vamos a considerar que tenemos aquí nuestra superficie. Este es el 1, esta es la superficie 2 y esta área va a ser la área encerrada por una trayectoria. Esto no es un cilindro como en el caso anterior, esto va a ser una trayectoria, un camino que tiene esta particularidad, un rectángulo. ¿Okay? Este va a tener una altura h, le vamos a dar una altura h y le vamos a dar de este lado que tiene una longitud delta de s. ¿Okay? Entonces está recorriendo y le damos una dirección de recorrido. Vamos a recorrer en sentido contrario a las manecillas del reloj para poder establecer, ¿no?, una dirección. Sobre esto entonces podemos establecer ciertos vectores. Ya habíamos visto que podíamos encontrar el vector normal a la superficie que va siempre del medio 1 al medio 2. Con este vector normal podemos entonces por aquí, déjenme lo voy a poner con otro color. Por aquí vamos a tener un vector, casi no se nota, un vector tangencial, un vector t, y vamos a tener otro vector, estos dos vectores van a generar un vector que está aquí, que está saliendo de la superficie, que va a ser el vector n'. Entonces se genera una triada de vectores normales perpendiculares entre sí y podemos establecer las siguientes relaciones entre este conjunto de vectores. Vamos a decir que n', que es el que yo puse aquí en azul, va a ser igual a n producto cruz con el vector tangencial. Y el vector tangencial, por otra parte, lo podemos colocar como n' producto cruz con el vector n. Y finalmente el vector n lo podemos colocar como el producto cruz del vector tangencial
con el vector n'. Entonces estos tres vectores forman una tríada, están relacionados entre sí a través del producto cruz y van a dar perpendiculares entre sí. Todos ellos son perpendiculares entre sí. Entonces, considerando que tenemos esta trayectoria, vamos aquí a tener un vector. Vamos a poner otra vez de otro color. Vamos a poner que por aquí tenemos aquí vamos a tener un vector tangente, pero este le vamos a poner que está en el medio 2. De este lado también tenemos un vector tangente, pero este está en el medio 1. Perdón. Pero este está en el medio 1. Vamos a ponerle aquí un 1. Y luego vamos a tener vectores que son perpendiculares, que van en esta dirección y en esta dirección. ¿Ok? Y con eso entonces ya tenemos ubicado todas las direcciones posibles de las trayectorias que estamos haciendo del camino. Vamos a separar, entonces de este lado tenemos el rotacional de f, que lo vamos a integrar sobre un área correspondiente. Esto tiene que ser igual a la integral de c, que depende de las posiciones, por un área correspondiente. Aquí tenemos una integral que se está dando sobre una superficie, y vamos a aplicar el teorema de Stokes, que nos permite cambiar esta integral de área por una integral de línea. Entonces te va a quedar la integral a lo largo de la curva dada por la línea amarilla, ¿no? Esta que está aquí es la curva, ¿no? La curva, entonces vamos a tener, es una curva cerrada, y te va a quedar de f punto a lo largo del camino de la curva, le vamos a poner de L. Y esto tiene que ser igual. Del otro lado te va a quedar lo mismo. Vamos a considerar la integral a lo largo de la superficie del vector c, que depende de la posición, por un diferencial de área. Esta trayectoria de la figura que tenemos, en la cual estamos haciendo la curva c, pues vemos que tiene cuatro segmentos. Uno en T1, luego uno perpendicular hacia arriba, luego uno en T2, en el vector T2, y otro hacia abajo perpendicular. Entonces son 4 segmentos. Los vamos a colocar entonces aquí. Vamos a abrir esta y te va a quedar entonces la integral a lo largo de la curva 1 de lo que te quede el vector F1 producto punto con el elemento de longitud 1 más lo que te quede ahora sobre la curva 2, la de arriba, de f de 2 del producto punto por el elemento de longitud 2, más, y luego tenemos uno de subida y uno de bajada. Vamos a poner entonces la integral a lo largo del vector n. Vamos a ponerla, voy a poner aquí, no sé, hacia arriba, así. Entonces esto sería f. Vamos a poner así una flechita hacia arriba, punto por el elemento de longitud hacia arriba, más una integral del elemento de longitud que va en dirección hacia abajo, de f hacia abajo, punto por un elemento diferencial hacia abajo, y todo esto debe ser igual a la integral sobre la superficie del vector c, que depende de r, y lo integramos con respecto al área encerrada. Ok, estos vectores que están aquí los podemos ubicar, este y este los podemos ubicar fácilmente, porque el diferencial de L1 va en la dirección del vector t unitario, no tangente. Entonces este lo podemos poner que este va en la dirección del vector tangente. Por otra parte, en la parte de arriba, en la trayectoria T2, ¿no? El vector tangente T2 va en dirección contraria. Entonces este lo podemos poner como que va en menos t unitario. Esto va a ser menos t unitario. ¿Okay? Y estas integrales, recuerden que la idea es hacer que en el proceso vamos a tomar que el límite cuando h tiende a, vamos a ponerlo abajo, cuando h tiende a 0, va a ser, ¿no? La idea va a ser tomar
que estamos considerando que h se hace muy pequeño. Y cuando eso ocurra, vamos a pensar que estas contribuciones que tenemos de las componentes perpendiculares, ¿no?, tanto de subida como de bajada, no van a contribuir. Voy a indicar que todas estas integrales que están aquí las vamos a considerar como un W que va a depender de h. Es un número y ese número en última instancia va a depender de h, y esperemos que sea un número finito que no se va a indeterminar en el sistema. Si hacemos el álgebra, entonces eso te va a quedar la integral a lo largo de la curva 1, y aquí te quedaría, vamos a ver, es f1, voy a restarle el f2, este que está aquí, te va a quedar entonces un delta, no, un d de longitud, y lo hacemos producto punto, y de este lado, bueno, más la contribución que vamos a tener de h de la pared perpendicular igual a la integral sobre la superficie del vector c, que va a depender de este integral. ¿Ok? Muy bien, ya está, ya casi está. Entonces, ¿qué más hacemos? Vamos a pensar que tenemos h, no muy pequeña, muchísimo menor que 1. Entonces hacemos eso, esta c, ¿no?, en el límite cuando h sea muy pequeña se va a considerar constante, porque cada c va a estar evaluada en la línea verde. H va a ser, ¿no?, muy delgadita, entonces casi va a estar en la línea verde, y en ese contexto va a ser c aproximadamente constante. Entonces sale fuera de la integral y te queda la integral del diferencial de área, y entonces eso lo puedes poner como el vector c producto punto por el vector delta de a. El vector delta de a la podemos poner con el vector normal por el tamaño de a por el tamaño de h. Ok, este que está aquí, déjenme le pongo s, que es lo que ponemos en la superficie. Entonces vamos a ponerle s. Lado por lado te da el área. Ok, y de este lado me voy a quedar, ¿no?, con lo mismo. Estos dos términos que están aquí, esta diferencia va a salir fuera porque son aproximadamente constantes. Te va a quedar la longitud, entonces la longitud dada pues es el delta de s. Entonces esto te queda f1 menos f2, estos son vectores. Vamos a hacerlo producto punto por el vector tangente. Aquí de hecho me hizo falta el vector tangente por el delta de s más el w de h. Okay. Podemos considerar lo siguiente, que el vector tangente lo podemos utilizar como esta relación que está aquí. Entonces si sustituimos, podemos decir, ok, vamos a poner el vector tangente. Entonces vamos a poner n' producto cruz con el vector n, que lo va a aplicar. Esto es el vector tangente. Vamos a cerrar esto, el vector tangente de f1 menos f2. Y este tiene que, por el delta de s, más el w de h, y eso tiene que ser igual a c.n por el delta de s por h. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a llevarnos este término hacia el otro lado. Bueno, antes de eso, aquí hay una propiedad importante. Vamos a intercambiar este vector y los vamos a intercambiar por una propiedad, ¿no? Cuando estamos haciendo producto cruz y producto punto, podemos intercambiar los vectores, y entonces esto lo podemos poner de la siguiente forma. Es una identidad vectorial. Vamos a ponerle n prima producto punto por el vector n
que hace producto cruz con el vector F1 menos F2 delta ds más el W de H igual a C punto N delta ds de H. Y ahora sí, este vector N lo podemos factorizar con este que está acá. El vector, vamos a considerar que el vector, aquí hay una particularidad que se me estaba escapando. Este diferencial que está acá es el diferencial del área, y el área es perpendicular, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un elemento diferencial y debe ser el vector n'. Entonces yo le puse acá el vector n, pero en realidad aquí este es el vector n', porque es la superficie y la superficie es perpendicular. Entonces ahora sí, este vector n' y este vector n' los podemos factorizar. Entonces vamos a poner n', están haciendo producto punto. Entonces ponemos un término y vamos a poner de este lado el producto cruz de F2, F1 menos F2. Está un delta ds, acá también tenemos un delta s que vamos a factorizar, menos lo que te quede el vector c, que va multiplicado por h. Cerramos, ponemos un delta ds y esto en principio debe ser igual a w de h y esto igual a 0. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, ahora sí vamos a pensar que vamos a tener el límite cuando h tiende a hacerse muy pequeño. Como estos términos no dependen de h explícitamente, entonces vamos a considerar, bueno, este término no depende, vamos a considerar que se te queda igual, entonces te quedará n', producto punto, de lo que te quede n cruz F1 menos F2. Ok, y de este lado vamos a considerar menos C, bueno, vamos a ponerlo todo junto, menos lo que te dé el límite cuando h tiende a 0 de lo que te quede C de h. Ok, y esto formalmente por un delta ds, entonces vamos a ponerlo aquí, este que está aquí es delta ds más el límite cuando h tiende a 0 de este w de h igual a 0, y este w recuerden que eran estas integrales. Entonces vamos a suponer que estas integrales son finitas, y si h se hace tender a 0, entonces estas integrales van a desaparecer. Entonces podemos decir que en el límite cuando h tiende a 0, todo esto que está acá es igual a 0. Por lo tanto te queda el corchete igual a 0, el delta ds no puede ser 0, y de aquí entonces tienes la condición de que ¿qué te va a quedar? Esto igual a 0, esto tiene que ser 0. Y entonces vamos a considerar que lo que está entre paréntesis tiene que ser 0. Aquí me equivoqué, ¿no? Porque este corchete, okay, este que está aquí, vamos a ponerlo. Aquí hay un n, aquí hay un n, los estoy factorizando. Aquí sí lo indiqué, pero luego acá no lo indiqué bien. Vamos a ponerlo así. Vamos a quitar este. Déjenme poner aquí este que está aquí. Y lo cerramos con este que está aquí. Y todo multiplicado por el delta ds. Okay, entonces cuando este se cancele, te va a quedar igualado a 0. Y como tenemos un producto, entonces lo que de aquí concluimos es que lo que está entre paréntesis es lo que debe ser igual a 0. Entonces te queda f por f1 menos f2 igual a lo que te dé el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué cosa? De c por h. Podemos decir que c es un vector, ya no se lo puse. Entonces este que está aquí, ¿no? Lo que va a darnos pues es el límite cuando h tiende a 0 de c, pero c es el rotacional del campo f, y esto tiene que estar escalado por el valor de h. Y entonces esta cantidad que tenemos aquí
es nuestra condición de frontera para la componente tangencial. F1 menos F2 igual a lo que te quede del límite cuando h tiende a 0 de que pues esto que está aquí del rotacional de F por h, y a esto es a lo que le vamos a llamar la componente tangencial del campo. Noten que este término no lo podemos hacer 0 porque este se hace 0, entonces se cancelaría, pero ¿qué tal que al mismo tiempo que h se está haciendo 0, esta componente del rotacional se hace muy grande? Entonces algo que tiende a 0 con algo que tiende a hacerse muy grande se compensarían los dos efectos y entonces no necesariamente este límite te va a dar 0. ¿Okay? A diferencia de lo que pasó en el término de D o W, este sí lo podemos hacer 0 porque no hay nada que compense conforme h tiende a ser 0, ¿no? El campo F vamos a suponer que es finito y entonces este se va a cancelar. Entonces esta me da la componente tangencial. Con la componente tangencial y la componente normal, que calculamos la clase pasada, entonces tenemos ya completo el comportamiento del campo eléctrico, bueno, del campo general F, cuando pasa de un medio a otro medio. Vamos a cerrar en con esta fórmula y nos vemos hasta la próxima.